Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho, y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Les respondió Jesús: porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces, nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Nos preguntamos de una manera muy existencial qué nos puede quitar la fe, y podríamos dar una respuesta inicial. Todos venimos con una fe inicial, una fe de familia que aprendimos de nuestros padres, de su ejemplo, de sus oraciones. Una fe también que se aprende en el colegio, en la escuela, con un profesor de religión, en la parroquia con un catequista, quizás en un grupo pastoral, apostólico, en un movimiento laical. Hemos recibido una carga de fe inicial que nos da una idea de Dios, de un ser trascendente que nos acompaña y nos apoya en la vida. Pero todos con seguridad hemos experimentado crisis de fe. ¿Por qué se dan ellas? Hagamos una aproximación. Primero, los grandes sufrimientos de la vida definitivamente prueban la consistencia y la calidad de la fe que se dice tener. Se me ocurre colocar un ejemplo sencillo. Cuando un carro de bajo cilindraje, esto es poca potencia, está muy cargado de personas, pasajeros y de equipaje y asume una loma, de alguna manera se siente muy exigido para poder responder a subir esa loma. Nosotros también, cuando estamos cargados de problemas, no tenemos la potencia de la fe, para decirlo de alguna manera, para escalar esa loma, esa dificultad, ese sufrimiento de la vida. Pudiéramos decir que pruebas supremas, toda experiencia de muerte es una prueba suprema en la vida. La muerte económica, un revés en ese sentido, una pérdida de empleo. La muerte moral, la pérdida de imagen, una calumnia pública. La muerte afectiva, la soledad, el desamor, el sentirnos no queridos, no amados por otras personas que para nosotros son significativas. La muerte física como tal, la que más conocemos, la partida, la ausencia de un ser querido, indiscutiblemente, que generan pruebas y sufrimientos que exigen la fe personal. Pero hablaríamos también de que hay cierto ambiente, más allá de pruebas y sufrimientos, que hace que la fe se adormezca, se debilite. Uno sale del colegio y llega a la universidad, y hay que decirlo, el ambiente universitario normalmente laico, secular, para nada favorece alimentar una fe religiosa, una espiritualidad, en nuestro caso una fe en la persona de Jesucristo, una fe cristiana. Se mira con cierto desdén, con cierta sospecha. La fe cristiana se te acepta como joven universitario otro tipo de conductas, pero no la piedad, la oración como forma de vida. Encontramos finalmente, como a esos desestímulos de la fe, el agite de la vida diaria, tal vez el más común de todos, más allá de pruebas y sufrimientos. Uno, más allá de ambientes hostiles como puede ser el mundo universitario, donde a veces se denigra de Dios, de la fe, encontraríamos una dificultad concreta, y es el afán del día a día.
las prisas, el trabajar, el estudiar, de alguna manera el cumplir la familia, el cumplir socialmente, el cumplirnos a nosotros mismos, hace que no tengamos tiempo para Dios. No es que seamos personas malas, ni mucho menos, es que tengo tanto por hacer, hay tanto por ver en internet, tanto por visitar en el mall, en el centro comercial, que no me queda tiempo para la misa, para la oración, para leer un salmo, para meditar la palabra. No es que sea un mal sujeto, simplemente el afán del día a día nos robó el tiempo para Dios y de alguna manera no lo hace importante. Frente a toda esta situación de crisis de fe nos preguntamos qué síntomas hay de una dificultad en la fe. Cuando un médico mira a un enfermo lo diagnostica a través de síntomas. La fiebre, un dolor de cabeza, un malestar o indisposición general. Pues también hay síntomas que hablan de una crisis de la fe personal. Primer síntoma, cuando nosotros manejamos dudas y nos preguntamos, Dios, ¿sí existes? La duda ocasional puede ser parte de la fe, pero una duda continua de alguna manera resquebraja una fe religiosa. Una segunda experiencia muy marcante humanamente de crisis de fe es la experiencia de ausencia, de vacío de Dios. Uno dice, me siento de alguna manera como abandonado de Dios. Escucho mucho esta expresión, Dios no me escucha, Dios no está conmigo. Una tercera experiencia como de crisis de fe es la desesperanza, el desánimo que puede llegar incluso a la desesperación. Yo siento que no voy a poder salir adelante con mi salud, siento que no voy a poder ver el final de mis deudas, siento que nunca pude ser afortunado con esta pareja y esto todo está terminado. Descubro simplemente esa realidad, me desesperanzo. No fui capaz con mi salud, no fui capaz con mi tema económico, no fui capaz con mi tema de pareja, mi tema afectivo y eso desesperanza. Una cuarta palabra sintomática de la enfermedad, de la crisis de fe, es la impotencia. No aquella que pueden imaginar algunos para el que se venden fármacos como el Viagra. Hablamos de la impotencia de uno decir, Dios mío, no puedo con este dolor. Dios mío, ¿cómo voy a superar la muerte de una mamá, de un hijo? Yo siento que no puedo con este dolor, no puedo con esta pena, es superior a mis fuerzas. Sentimos esa impotencia. Dios mío, esta enfermedad es demasiado penosa para mí. Ayúdame, socórreme, no tengo la fortaleza para salir adelante. Es una verdad que nos acompaña en la vida. Un quinto síntoma de la crisis de fe, tendríamos que decirlo nosotros, es la rabia, la que a veces experimentamos cuando algo no nos sale como quisiéramos. Sentimos rabia frente a Dios. Dios no ha sido justo conmigo. A otras personas les ha tocado más fácil que a mí, porque otros consiguen todo sin dificultad y yo tengo tanta exigencia luchando con el amor de una mujer, luchando con un éxito profesional, luchando con un dinero para sacar adelante una familia, porque todo me cuesta más. La fe duda, tambalea, se resquebraja, rabiamos, nos resentimos contra Dios. Una sexta experiencia de crisis de fe es de alguna manera la confusión, el desconcierto. Empiezas a buscar de la espiritualidad cristiana católica, la espiritualidad cristiana protestante, a la espiritualidad budista, a la espiritualidad de los Hare Krishna, a la espiritualidad de no sé qué esotérico. Te pasas en un turismo espiritual y religioso por 10 iglesias en 5 años. Al final terminas por no creer en nada ni en nadie. Una séptima y última clave o síntoma de la enfermedad, de una crisis de fe, tal vez la más sana de todas las claves o el más sano de todos los síntomas es este. Hay una búsqueda inconsciente o a veces muy directa de Dios. Cuando un problema en la vida, permítame esta expresión, me cogió con los pantalones abajo, uno descubre que solo buscando de Dios, escuchando personas sabias, espirituales, leyendo la palabra, participando en un grupo de oración, yendo a un apostolado,
de alguna manera sacando tiempo para mí mismo, descubro que estoy buscando. Es la experiencia más sana cuando hay una crisis de fe personal. Las demás, duda, 1, 2, ausencia, 3, desesperanza, 4, impotencia, 5, rabia frente a Dios, 6, confusión de fe, andar buscando de aquí y allá, son salidas inadecuadas. Pero la búsqueda rezando, la búsqueda escuchando personas sabias, la búsqueda meditando dentro de mí mismo, leyendo la palabra de Dios, te va a dar una fortaleza que jamás habías imaginado tener. Y aquí es donde entramos a la tercera parte y definitiva de esta reflexión. Cómo superar una crisis de fe, cómo tener ese aumento de fe que nos pidió hoy el Evangelio. Una primera clave, silénciate. No desesperes. Esta tormenta va a pasar. No tomes decisiones definitivas en un tiempo de crisis, de desolación. Segundo, permanece quieto en primera base, dirían en el argot del béisbol. No tomes decisiones definitivas en este momento. Tercero, persevera a pesar de la tormenta. Abre tu sombrilla, aguante el chaparrón. Este mal momento pasará. Esto no es definitivo. Cuarta afirmación, aprende a orar. Busca un sagrario. Busca un lugar donde se aquiete tu alma, donde estés tranquilo. Ora a Dios. Y a pesar de que parezca que hay el silencio de Dios, que en la noche oscura de tu fe, Él te está sosteniendo, Él te está sustentando. Una quinta palabra como camino de superación de una crisis de fe es no rehuyas las humillaciones que la vida te ha dado. Ese jefe que profesionalmente no te valora, aquel hermano que te desplanta, que no te aprecia en tus justas capacidades, aquella persona que habla mal de ti. Quien creyera, aunque las humillaciones duelen, nos hacen ganar en humildad, y la humildad es la gran sabiduría de la vida que nos abre a recibir todos los regalos de Dios. Un sexto camino y penúltimo para abrirnos a superar una crisis de fe es aprender a agradecer. Agradece este mal momento, agradece el dolor, la prueba que ahora padeces, porque ten la seguridad que de una crisis bien manejada siempre sale una fuerza superior en nuestra vida. Agradece esa dificultad y al final, en un séptimo y último momento, experiméntate amado por Dios en la crisis de fe que tienes. Aunque pienses que has fracasado, aunque pienses que toda tu vida es una gran equivocación, aunque te sientas que duele esa soledad, aunque te apabulla la enfermedad, créeme y créelo, Dios no ha dejado de amarte. Concluyamos diciendo palabras simples. 1. La fe es personal en Cristo Jesús. 2. La fe es caminar entre luces y sombras, a veces en una noche eterna cuando una prueba es larga y difícil. 3. La fe es un gran poder y fuerza. Mira que si tuvieras fe como un granito de mostaza tan pequeñito, harías imposible, moverías montañas o le pedirías al árbol de morera que se trasladara y se trasplantara en el mar. Aunque no lo sientas, no lo creas, la fe es la fuerza más poderosa sobre esta tierra. Desatas las manos de Dios si tienes fe para que obre milagros en tu propia vida. Cuarta conclusión, la fe es una audacia. Los cobardes no tienen fe. Los valientes, cuando ven que sus fuerzas humanas no los acompañan, aprenden en fe a fiarse tranquilamente en Dios. Ese es el testimonio más fehaciente de los santos. Quinta conclusión, la fe es ante todo un regalo de Dios, un don divino que hay que pedirlo con sencillez. Solo no podemos. Di como el Evangelio de hoy, creo, pero aumenta, fortalece mi fe. Regálame confianza en ti, Señor. Sexta conclusión, la fe es una promesa inquebrantable de que Dios siempre estará contigo. Por más que vivas en este momento en un hueco, en un hoyo oscuro, vas a salir adelante, no lo dudes.
Y la séptima y última palabra, descubre la fe como una auténtica bendición de vida. Toda la Biblia, este libro sagrado que te estoy mostrando, toda la Biblia es un canto, una promesa, un himno, una alabanza, esta afirmación. El hombre justo vivirá por su fe. Señor, yo creo. ¿Cuánto necesito creer más en mis dificultades, en mis dudas, en mis vacíos? Aumenta mi fe. Amén. En tu nombre yo la redesecharé. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia donde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo la redesecharé. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. A lo lejos y hacia donde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo la redesecharé. En este mundo ya sin fe, y en tu barca cuantos quieran navegar, la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Lo miré a lo lejos y hacia donde estaba yo, caminando a paso lento, cierto hombre se acercó. Me miró a los ojos y me dijo: sígueme, hoy te haré pescador de hombres. En tu nombre yo la redesecharé. En este mundo ya sin fe,
la salvación encontrarán, y en tinieblas no vivirán. Yo dejé mi barca y sin pensarlo te seguí a esta aventura desconocida para mí. No traje alforja, mis sandalias, mi Señor, todo lo he dejado por ti, Jesús. En tu nombre yo la desecharé y mi cruz tomaré. Y aunque a veces sienta yo desfallecer, sé que tú... Muy cargado de personas, pasajeros y de equipaje, y asume una loma, de alguna manera se siente muy exigido para poder responder a subir esa loma. Nosotros también, cuando estamos cargados de problemas, no tenemos la potencia de la fe, para decirlo de alguna manera, para escalar esa loma, esa dificultad, ese sufrimiento de la vida. Pudiéramos decir que pruebas supremas, toda experiencia de muerte es una prueba suprema en la vida. La muerte económica, un revés en ese sentido, una pérdida de empleo. La muerte moral, la pérdida de imagen, una calumnia pública. La muerte afectiva, la soledad, el desamor, el sentirnos no queridos, no amados por otras personas que para nosotros son significativas. La muerte física como tal, la que más conocemos, la partida, la ausencia de un ser querido, indiscutiblemente, que generan pruebas y sufrimientos que exigen la fe personal. Pero hablaríamos también de que hay cierto ambiente, más allá de pruebas y sufrimientos, que hace que la fe se adormezca, se debilite. Uno sale del colegio, llega a la universidad, y hay que decirlo, el ambiente universitario, normalmente laico, secular, para nada favorece alimentar una fe religiosa, una espiritualidad, en nuestro caso, una fe en la persona de Jesucristo, una fe cristiana. Se mira con cierto desdén, con cierta sospecha. La fe cristiana, si te acepta como joven universitario, otro tipo de conductas, pero no la piedad, la oración como forma de vida. Encontramos finalmente como a esos desestímulos de la fe, el agite de la vida diaria, tal vez el más común de todos, más allá de pruebas y sufrimientos, más allá de ambientes hostiles como puede ser el mundo universitario, donde a veces se denigra de Dios, de la fe, encontraríamos una dificultad concreta, y es el afán del día a día. Las prisas, el trabajar, el estudiar, de alguna manera el cumplir la familia, el cumplir socialmente, el cumplirnos a nosotros mismos, hace que no tengamos tiempo para Dios. No es que seamos personas malas, ni mucho menos, es que tengo tanto por hacer. Hay tanto por ver en internet, tanto por visitar en el mall, en el centro comercial, que no me queda tiempo para la misa, para la oración, para leer un salmo, para meditar la palabra. No es que sea un mal sujeto, simplemente el afán del día a día nos robó el tiempo para Dios y de alguna manera no lo hace importante. Frente a toda esta situación de crisis de fe, nos preguntamos qué síntomas hay de una dificultad de experiencia de crisis de fe. Es de alguna manera la confusión, el desconcierto. Empiezas a buscar de la espiritualidad cristiana católica, la espiritualidad cristiana protestante, a la espiritualidad budista, a la espiritualidad de los Hare Krishna, a la espiritualidad de no sé qué esotérico. Te pasas en un turismo espiritual y religioso por 10 iglesias en 5 años. Al final terminas por no creer en nada ni en nadie. Una séptima y última clave o síntoma de la enfermedad de una crisis de fe
tal vez la más sana de todas las claves o el más sano de todos los síntomas es este. Hay una búsqueda inconsciente o a veces muy directa de Dios. Cuando un problema en la vida, permítame en esta expresión, me cogió con los pantalones abajo, uno descubre que solo buscando de Dios, escuchando personas sabias, espirituales, leyendo la palabra, participando en un grupo de oración, yendo a un apostolado, de alguna manera sacando tiempo para mí mismo, descubro que estoy buscando. Es la experiencia más sana cuando hay una crisis de fe personal. Las demás, duda, 1, 2, ausencia, 3, desesperanza, 4, impotencia, 5, rabia frente a Dios, 6, confusión de fe, andar buscando de aquí y allá, son salidas inadecuadas. Pero la búsqueda rezando, la búsqueda escuchando personas sabias, la búsqueda meditando dentro de mí mismo, leyendo la palabra de Dios, te va a dar una fortaleza que jamás habías imaginado tener. Y aquí es donde entramos a la tercera parte y definitiva de esta reflexión. Cómo superar una crisis de fe, cómo tener ese aumento de fe que nos pide hoy el Evangelio. Una primera clave, silénciate. No desesperes. Esta tormenta va a pasar. No tomes decisiones definitivas en un tiempo de crisis, de desolación. Segundo, permanece quieto en primera base, dirían en el argot del béisbol. No tomes decisiones definitivas en este momento. Tercero, persevera a pesar de la tormenta, abre tu sombrilla, aguante el chaparrón, este mal momento pasará, esto no es definitivo. Cuarta afirmación, aprende a orar, busca un sagrario, busca un lugar donde se aquiete tu alma, donde estés tranquilo, ora a Dios. Y a pesar de que parezca que hay el silencio de Dios, que en la noche oscura de tu fe, Él te está sosteniendo, Él te está sustentando. Una quinta palabra como camino de superación de una crisis de fe es no rehuyas las humillaciones que la vida te ha dado. Ese jefe que profesionalmente no te valora, aquel hermano que te desplanta, que no te aprecia en tus justas capacidades, aquella persona que habla mal de ti. Quien creyera, aunque las humillaciones duelen, nos hacen ganar en humildad, y la humildad es la gran sabiduría de la vida que nos abre a recibir todos los regalos de Dios. Un sexto camino y penúltimo para abrirnos a superar una crisis de fe es aprender a agradecer. Agradece este mal momento, agradece el dolor, la prueba que ahora padeces, porque ten la seguridad que de una crisis bien manejada siempre sale una fuerza superior en nuestra vida. Agradece esa dificultad y al final, en un séptimo y último momento, experiméntate amado por Dios en la crisis de fe que tienes. Aunque pienses que has fracasado, aunque pienses que toda tu vida es una gran equivocación, aunque te sientas que duele esa soledad, aunque te apabulla la enfermedad, créeme y créelo, Dios no ha dejado de amarte. Concluyamos diciendo palabras simples. 1. La fe es personal en Cristo Jesús. 2. La fe es caminar entre luces y sombras, a veces en una noche eterna cuando una prueba es larga y difícil. 3. La fe es un gran poder y fuerza. Mira que si tuvieras fe como un granito de mostaza tan pequeñito, harías imposible, moverías montañas o le pedirías al árbol de morera que se trasladara y se trasplantara en el mar. Aunque no lo sientas, no lo creas, la fe es la fuerza más poderosa sobre esta tierra. Desatas las manos de Dios si tienes fe para que obre milagros en tu propia vida. Cuarta conclusión, la fe es una audacia. Los cobardes no tienen fe. Los valientes, cuando ven que sus fuerzas humanas no los acompañan, aprenden en fe a fiarse tranquilamente en Dios. Ese es el testimonio más fehaciente de los santos.
Quinta conclusión, la fe es ante todo un regalo de Dios, un don divino que hay que pedirlo con sencillez. Solo no podemos. Di como el Evangelio de hoy: creo, pero aumenta, fortalece mi fe. Regálame confianza en ti, Señor. Sexta conclusión, la fe es una Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho, y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Les respondió Jesús: porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces, nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Nos preguntamos de una manera muy existencial qué nos puede quitar la fe, y podríamos dar una respuesta inicial. Todos venimos con una fe inicial, una fe de familia que aprendimos de nuestros padres, de su ejemplo, de sus oraciones. Una fe también que se aprende en el colegio, en la escuela, con un profesor de religión, en la parroquia con un catequista, quizás en un grupo pastoral, apostólico, en un movimiento laical. Hemos recibido una carga de fe inicial que nos da una idea de Dios, de un ser trascendente que nos acompaña y nos apoya en la vida. Pero todos con seguridad hemos experimentado crisis de fe. ¿Por qué se dan ellas? Hagamos una aproximación. Primero, los grandes sufrimientos de la vida definitivamente prueban la consistencia y la calidad de la fe que se dice tener. Se me ocurre colocar un ejemplo sencillo. Cuando un carro de bajo cilindraje, esto es poca potencia, está en la fe. Cuando un médico mira a un enfermo, lo diagnostica a través de síntomas. La fiebre, un dolor de cabeza, un malestar o indisposición general. Pues también hay síntomas que hablan de una crisis de la fe personal. Primer síntoma: cuando nosotros manejamos dudas y nos preguntamos: Dios, ¿sí existes? La duda ocasional puede ser parte de la fe, pero una duda continua de alguna manera resquebraja una fe religiosa. Una segunda experiencia muy marcante humanamente de crisis de fe es la experiencia de ausencia, de vacío de Dios. Uno dice: me siento de alguna manera como abandonado de Dios. Escucho mucho esta expresión: Dios no me escucha, Dios no está conmigo. Una tercera experiencia como de crisis de fe es la desesperanza, el desánimo que puede llegar incluso a la desesperación. Yo siento que no voy a poder salir adelante con mi salud, siento que no voy a poder ver el final de mis deudas, siento que nunca pude ser afortunado con esta pareja y esto todo está terminado. Descubro simplemente esa realidad, me desesperanzo. No fui capaz con mi salud, no fui capaz con mi tema económico, no fui capaz con mi tema de pareja, mi tema afectivo, y eso desesperanza. Una cuarta palabra sintomática de la enfermedad, de la crisis de fe, es la impotencia.
no aquella que pueden imaginar algunos para el que se venden fármacos como el Viagra. Hablamos de la impotencia de uno decir, Dios mío, no puedo con este dolor. Dios mío, ¿cómo voy a superar la muerte de una mamá, de un hijo? Yo siento que no puedo con este dolor, no puedo con esta pena, es superior a mis fuerzas. Sentimos esa impotencia. Dios mío, esta enfermedad es demasiado penosa para mí. Ayúdame, socórreme, no tengo la fortaleza para salir adelante. Es una verdad que nos acompaña en la vida. Un quinto síntoma de la crisis de fe, tendríamos que decirlo nosotros, es la rabia, la que a veces experimentamos cuando algo no nos sale como quisiéramos. Sentimos rabia frente a Dios. Dios no ha sido justo conmigo. A otras personas les ha tocado más fácil que a mí, porque otros consiguen todo sin dificultad y yo tengo tanta exigencia luchando con el amor de una mujer, luchando con un éxito profesional, luchando con un dinero para sacar adelante una familia, porque todo me cuesta más. La fe duda, tambalea, se resquebraja, rabiamos, nos resentimos contra Dios. Una sexta